Hola hijitos, yo soy Fercho y esto es Destruyendo el Marxismo. El día de hoy voy a refutar los argumentos de Dante Urbina, famoso apologista católico, el cual en cuestión económica también es un experto, sin embargo, pues está un poco errado. Y voy a refutar completamente con sus argumentos. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Y eso que también puede estar presente nos lleva a un conjunto de consideraciones. Pero una crítica que normalmente lanza la gente cuando yo cuestiono que los empresarios en un marco capitalista están afectados también por el pecado original y los consumidores también, y los empresarios en su ambición podrían estimular el hedonismo de los consumidores con tal de vender más, porque eso vende más y eso genera una estructura de pecado. Entonces lo que replican es, ay Dante, pero tú asumes que los gobernantes son perfectos, que los políticos son perfectos y que son como ángeles y que a ellos no les afecta el pecado original. Y yo no sé esos críticos de dónde sacan que yo asumo eso. Eso simplemente puede mostrar una situación de ignorancia respecto de mi trabajo. A ver. Falso. Realmente, Dante, ¿de dónde lo sacan los críticos hacia tu persona? Porque tú estás pidiendo que sea un Estado, que haya un Estado el que regule las transacciones económicas, que regule el mercado. Por eso es que están haciendo una crítica tan dura contra tus argumentos, porque tú estás pidiendo que haya un Estado. De hecho, me recuerdas mucho al pueblo de Israel. Te voy a leer aquí una parte de la Biblia en 1 Samuel 8:6. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Exactamente es lo que tú estás pidiendo. Danos un estado que nos regule. Danos un rey que nos juzgue. Es exactamente lo que tú estás pidiendo. ¿Y qué es lo que dijo Jehová a Samuel? O Yahvé o Dios, como ustedes le quieran llamar. No hay ningún problema. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Es decir, cuando tú estás pidiendo un estado, Dante, lo que estás desechando es a Dios, para que no reine sobre nosotros, para que el Estado sea quien gobierne nuestras transacciones y Dios sea un estorbo. Dios lo quitas de en medio, Dante. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Y les advierte, les dice, tomen advertencia, cómo les tratará el Estado, el rey, que reinará sobre ellos, que eh, gobernará sobre ellos ese Estado y que los va a regular, cómo los va a tratar. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumistas, cocineras y amasadoras. Tomará lo mejor de vuestras tierras. Tomará vuestras viñas, vuestros olivares, y se lo dará a sus siervos. Diezmará su grano, diezmará sus cosechas. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará sus rebaños. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Yahvé no os responderá en aquel día. Exactamente ese es el problema. En suma, nos hará esclavos el Estado. Y eso es lo que tú estás pidiendo, Dante, que venga un Estado que nos regule y que nos esclavice, y es lo que vemos todos los días. Si yo debato con un liberal, yo voy a enfatizar mucho los efectos del pecado original sobre el consumidor y sobre el empresario. Pero si me toca debatir contra un estatista, un totalitario, un socialista, lo que yo voy a hacer es enfatizar las consecuencias del pecado original sobre los políticos, sobre los reguladores y todo eso. Muy bien, Dante. Entonces, el problema tuyo es que quieres batear de los dos lados y no se puede batear por los dos lados. Tienes que decidir o estás con Dios o estás con el Estado, ¿sí? Aquí nos estás planteando que tú vas a criticar el estatismo. Sí, claro, pero primero tú estás pidiendo un Estado. Y ese Estado nunca se va a quedar en un punto pequeño. Los libertarios que son minarquistas, que creen en que un Estado mínimo es posible, están equivocados porque el Estado siempre va a crecer. Y tú mismo ahorita te vas a refutar, Dante. Entonces, dependiendo del contexto, yo tendré que enfatizar un lado u otro, así de simple. De hecho, en mi página web www.danteaurbina.com tengo un artículo en donde refuto la acusación de que yo sea marxista, ¿no? Porque hay gente que en su marco mental no le alcanza como para pensar más que en dos alternativas, ¿no? O es capitalista liberal y si no lo es, entonces es un marxista. Entonces tengo que refutar la acusación de que yo sea un marxista, que no lo soy. Y entonces, Muy bien, Dante. Vamos a ver si aquí puedes refutar que no eres marxista. Vamos a verlo. lo que
sucede allí en el artículo es que uno de los argumentos que yo considero que tiene validez contra el marxismo es que si le damos poder al Estado de todos los medios de producción y dejamos que se encargue del conjunto de la economía, contrario a lo que pensaba Marx de que el Estado se iba a diluir, no, más bien el Estado va a querer ganar más y más poder y más poder y más poder. Exactamente, Dante. Esa es una de las características del Estado. No importa qué tan pequeño lo hagas, y ahí es donde te equivocas, que tú quieres darle todo el poder sobre los medios de producción y piensas que, bueno, así va a crecer. Eso es falso. Con el mínimo poder que tú le des al Estado, va a ir incrementando su poder. Eso está en teoría económica de la escuela austríaca. ¿Por qué? Porque el Estado, en el momento que obtiene poder, obtiene recursos. En el momento que obtiene recursos, paga a sus servidores para que lo promuevan y para que lo hagan crecer. Ese es un círculo vicioso del Estado, que entre más Estado exista, más va a crecer, siempre va a tender a crecer. Es un monstruo que se come a la sociedad. Es imposible mantener un Estado mínimo, mantener un Estado apropiado para una sociedad, y eso lo demuestra la historia y lo demuestra la teoría económica. Tú mismo te acabas de refutar, Dante. Entonces, yo soy consciente de la realidad del pecado original en ambas instancias. Yo no pienso que los empresarios sean angelitos, ni tampoco que los políticos sean angelitos. Claro, tampoco los escuela austríaca, libertarios, tampoco piensan que los angelitos sean los empresarios, ni tampoco que sea el Estado unos angelitos. Estamos exactamente en la misma situación, Dante. El problema es la solución que tú propones. ¿Cuál es la solución que tú propones? Bueno, que el Estado regule. Que el Estado regule algunas cosas hasta cierto punto, pero es que el Estado, en cuanto empieza a regular algo, se va a ir comiendo a la sociedad, va a seguir creciendo. Eso es lo que pasa con el Estado. El libre mercado no es así, no es que se va a comer el empresario a la sociedad. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque a un gobernante tú lo votas una vez, aun si vives en una democracia. Pero después te tienes que comer sus 6 años de gobierno, o 4 años, o los que sean. Y no tienes más opción más que votar por otro igual. En el libre mercado no, el libre mercado simplemente, pues sabes que no te compro. Tú votas todos los días con tu dinero, con tu moneda, vas y compras. Ese es un voto constante, y si alguien es corrupto, si alguien es malvado, si alguien está influenciado por el pecado original, como tú lo dices, si alguien está en la concupiscencia, bueno, pues no hay ningún problema, simplemente la gente le deja de comprar. Tanto los hombres en las estructuras de mercado como en el Estado están afectados por el pecado original. Por lo tanto, cualquier ideología que confíe todo al mero orden del libre mercado o a todo el estatismo es una ideología ingenua. A ver, aquí haces una afirmación completamente gratuita. Ya hablamos de por qué cuando se confía en el Estado, ¿sí? Inmediatamente caemos en un problema. Pero no hemos hablado de por qué cuando se confía en el libre mercado caemos en un problema. Eso simplemente lo estás afirmando gratuitamente, te lo sacas de la manga y directamente acusas al libre mercado de ser exactamente lo mismo que el Estado. Esto es un error, una falacia directamente de afirmación gratuita. Vamos a ver si más adelante llegas a argumentar algo, porque hasta ahorita solamente te has refutado a ti mismo. Entonces, voy al ejemplo concreto que usted me puso. Por ejemplo, habla de cultivar olivos y me habló de todo el proceso de producción, que yo tuve que cuidar esto, que me he esforzado y todo eso. ¿Sabe qué? Desde la visión de la escuela austríaca, como ellos creen en la teoría subjetiva del valor, lo que yo podría decir desde la escuela austríaca, si estuviera frente a usted en la transacción, es: no me cuente eso que a mí no me interesa. A mí no me interesa todo el trabajo, sufrimiento que usted objetivamente haya tenido que pasar para producir este bien físico. Un gran error que acabas de cometer, Dante. El trabajo que te está diciendo el padre Olivera no se trata de un valor objetivo, está hablando de un valor subjetivo de igual manera. Si es el valor subjetivo, es el valor que él le da a sus olivos. El padre dice, bueno, considero que mis olivos valen tanto subjetivamente, o sea, para mí como sujeto, yo le asigno este valor. Y claro, para el otro puede ser que no sea algo valioso, porque no es un valor subjetivo de él lo que le está diciendo, él es otro sujeto. Entonces, bien, ahí cometiste un error, no es el valor objetivo, es el valor subjetivo en ambos casos, en el ejemplo que estás dando. Me interesan las condiciones climáticas que usted pasó, porque como el valor es subjetivo, a mí lo único que me interesa es qué valoración subjetiva yo tengo sobre ese producto.
Exactamente, Dante. ¿Qué valor subjetivo tiene el padre Olivera sobre su producto que quiere vender? ¿Qué valor subjetivo tienes tú para comprarlo? Si se ponen de acuerdo, se puede hacer la transacción. Si no, no se puede hacer la transacción. Eso es teoría económica, pero yo no sé, Dante, si por ahí estás perdido en teoría económica porque realmente no lo entiendes. Y punto. Entonces, ya allí nosotros tenemos una dificultad, porque si el valor se deja meramente a lo subjetivo, puede ocurrir situaciones en que a trabajos necesarios o valiosos para la sociedad se les esté remunerando muy poco y se generen estructuras económico-sociales que sean perniciosas. Por ejemplo, a los profesores de escuela primaria, que son extremadísimamente importantes, se les paga muy poco. Claro. Y a personas que promocionan o que fabrican productos muy nocivos o que ellos mismos son como una especie de productos, muchas veces se les paga muchísimo. Y eso genera un conjunto de lo que Juan Pablo II llamaba estructuras de pecado. Muy bien, Dante, estás dando un ejemplo perfectamente con el que te disparas en el pie. Estás hablando de profesores de educación primaria. Precisamente en donde peor se le paga a los profesores es en aquellos países estatizados, donde el Estado es el que decide cuánto va a ganar cada quien. Y claro, tiene una estructura en la cual va a tener un montón de profesores que básicamente van a funcionar a través de sindicatos, van a funcionar a través de Estado, y por eso es que se les pagan tan mediocremente. En un país que no está estatizado, en un país de más libre mercado, la gente le da un valor real a la educación. En un país estatizado, los profesores, ¿para qué están? Simplemente para repetir la enseñanza del gobierno, lo que el gobierno dicta. Por eso es que no tienen mucho valor para la sociedad, porque simplemente les van a enseñar lo mismo a todos. No hay ninguna diferencia entre un profesor de una región A contra uno de una región X. No hay diferencia si el profesor tiene una gran capacidad para enseñar o si no tiene ninguna capacidad. Al final del día van a enseñar lo mismo y van a aplicar exactamente el mismo método. No es que tus hijos vayan a salir de la primaria siendo unos impresionantes Dantes Urbina para los debates o para la apologética, no, simplemente van a salir igual que el promedio del nacional, que todos van a salir exactamente igual. Precisamente estás dando un ejemplo de por qué el estatismo hace que esa estructura perniciosa de pues echa a perder una labor como es la educación, ¿no? Por eso es que ganan poco, porque enseñan poco. Eso es lo que pasa en el país, en cualquier país estatizado. En un país de libre mercado, los padres invierten una cantidad mayor de dinero para que sus hijos salgan mejor formados. Y eso les va a redituar a futuro para que sus hijos sean más exitosos, aumentar su tasa de éxito en la vida. En un país estatizado, simplemente todos los profesores van a enseñar lo mismo, la misma currícula, los mismos contenidos, el mismo método, y todos los niños van a salir igual, ¿no? Entonces realmente por eso es que estás equivocado, Dante. Otra cosa que hay que apuntar sobre el ejemplo que me ponía es que yo en ningún momento sostengo que el Estado deba regular todos los precios, o que el Estado deba controlar todos los precios, o que el Estado deba poner cada precio. Entonces cuando gente... Claro, tú no dices que no deba regular todos los precios, pero estás pidiendo que el Estado regule los salarios. O sea, a partir de los salarios es básicamente el índice de precios. Realmente estás cayendo en una falacia, simplemente como que tratando de disfrazar tu marxismo, que ese es el peor tipo de marxismo que hay, ¿no? El que se trata de disfrazar de otra cosa. Escucha mis críticas al liberalismo, me ponen objeciones como, Dante, pero ¿cómo el Estado va a controlar todos los precios? ¿No te das cuenta que el control de precios es ineficiente y bla, 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 y bla, bla, bla? Pero yo jamás hablo de un absoluto control de precios. Lo único que yo digo es que hay ciertas situaciones límite en las cuales es necesaria una intervención del Estado. Muy bien, aquí básicamente estás pidiendo marxismo, pero chiquito. O sea, un pequeño marxismo en situaciones límite. Bueno, vamos a ver cuáles son esas situaciones límite que dices que realmente si el marxismo está equivocado, aunque sea en pequeño, va a estar equivocado, Dante. Si demuestras que el marxismo está correcto, entonces no hay razón para hacerlo mínimo en una situación límite. Si funciona en una situación límite, pues funciona para todo ya. O sea, es absurdo, es contradictorio tu argumento, decir que en una situación límite sí aplicas marxismo y en una situación general no.
Si el marxismo funciona, va a funcionar en una situación a mayor escala. Si el marxismo no funciona, aunque sea en situaciones límite, va a ser lo mismo, amigo. Esto no implica que yo diga que en todas. Pongo un ejemplo concreto. Supongamos, yo como consumidor, ¿qué es lo que busco naturalmente en el precio? El precio más barato, el menor precio. Dadas las condiciones iguales, busco menor precio. Ahora, supongamos dos prendas de ropa. Una es más barata. Sistemáticamente voy a buscar la prenda de ropa más barata y en la transacción con el que me vende la ropa voy a entrar a un regateo y la voy a tratar de comprar barata. ¿Y saben qué? Gran parte de la explotación laboral que se da en el tercer mundo, y si uno investiga va a verificar esto, es en la fabricación de ropa. Hay grandes marcas glamorosas del mercado capitalista de Occidente, donde uno trata de regatear los precios y comprar barato, donde el abaratamiento de costos viene muchas veces por malas condiciones laborales. ¿De acuerdo? Ah, pobre argumento más ridículo. Directamente aquí sí te volaste la barda, Dante. Precisamente el ejemplo que estás dando es en naciones estatizadas, ¿vale? Por ejemplo, la China comunista. Ahí los obligan a trabajar porque si no, no hay comida. Los obligan a trabajar 18 horas al día manufacturando ropa para las marcas más exitosas. Ahora bien, tú le echas la culpa a estas marcas exitosas que dan carísimo. No es cierto que abaratan sus costos, al contrario, dan carísimo. Una prenda Nike, una prenda Dolce y Gabbana, todas las prendas de marca reconocida dan carísimo. Pero no es que ese dinero se vaya a traducir en mejores salarios para sus trabajadores. Eso es mentira, eso es falso, eso se va a la ganancia. Ahora bien, ¿quién tiene la culpa de los bajos ingresos de los trabajadores? Pues básicamente la realidad económica de sus países, ¿no? Su estatismo empobrece el país y por eso hay pobreza en su país y por eso se abaratan la mano de obra y por eso esas marcas dicen, bueno, voy a ir allá a darle trabajo a esta gente que necesita trabajar porque se están muriendo de hambre literalmente, se están muriendo de hambre y entonces les da trabajo y claro, paga poco. Claro, porque la gente que está allá no está bien capacitada, no está bien entrenada, no tiene la capacidad de producir una cantidad de prenda suficiente para que pueda sobrevivir de manera perfecta, de manera correcta y agradable. ¿Sí? El problema no son las marcas, Dante, el problema es su situación estatista. Ahora bien, hay otro problema más en tu ejemplo. Precisamente las naciones como China y otras naciones subdesarrolladas han empezado a salir del atraso, de la pobreza, de la miseria, a través de estas marcas, a través de estas empresas que llegan y ponen una fábrica ahí y les dan trabajo a la gente. Y claro, les pagan una miseria porque la gente no tiene otra opción. Si pones más empresas ahí, la gente va a decir, bueno, no voy a trabajar contigo por una miseria, me voy a otra empresa y gano más. Y tú crees que el Estado les va a poder proveer de de un buen salario, ¿no? El Estado no provee nada, Dante. Si esas marcas no existieran a como tú lo propones, si no es que el Estado por decreto les va a dar de comer a todos, no hay dinero, ¿sí? O sea, realmente todo el dinero se lo queda una élite del Estado. Ese es el problema realmente, Dante. No estás atacando el problema, estás poniendo un ejemplo que al contrario pone en evidencia el estatismo es un fracaso, Dante. Todos los economistas austriacos bastarían para nosotros considerar el precio libre mercado para guiarnos por la transacción, pero ahí estaríamos perpetuando una injusticia. Sí, es cierto. Sí, no es cierto, padre. Realmente no es una injusticia. Al contrario, los países que están en esa situación están saliendo adelante gracias a que llegan esas empresas, gracias a que le dan trabajo a la gente, gracias a que llegan divisas a ese país y va saliendo poco a poco de la pobreza, a nivel de que al día de hoy en China es uno de los países más ricos del mundo. Todavía hay zonas comunistas que es donde está el problema. Pero en las zonas desarrolladas ya no hay problema. Al contrario, las zonas capitalistas son las más prósperas. Vaya uno a preguntarle a la gente que está esclavizada en China, por ejemplo, cómo está trabajando, ¿no? Y ahora, entre gente, incluso, reitero, amiga, ¿no? Que adhiere al liberalismo, ahora como le llaman, porque ahora han cambiado palabras, han mutado adjetivos, entonces dicen, no, yo no soy liberal, soy libertario, o soy liberal libertario, bueno, vayan a saber, en fin, no entro en esa discusión. Bueno, aquí tiene una duda aquí el padre Oliveira.
liberal y libertario. Liberal es una cuestión económica, ¿vale? La escuela liberal clásica, ¿sí? De Mises, no, perdón, de, de Adam Smith, perdón, ¿sí? La parte liberal se refiere a un modelo económico, ¿no? De libre mercado. Libertario ya es una cuestión más política, ¿no? El libertario es aquel que se opone ya directamente al Estado. El Estado no debe de intervenir en la decisión de las personas. La sociedad debe de ser libre de poder hacer sus cosas directamente, sus transacciones, su vida, propiedad y libertad. Esa es la duda que tiene ahí el padre Olivera. Porque también me supera. Te dicen, bueno, yo soy ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Estoy a favor del proyecto el proyecto de vida irrestricto del tercero, del ser humano. Entonces cada uno puede hacerlo en ese sentido lo que quiera, siempre cuando... Y exactamente así debe de ser, padre Olivera. Dios, de hecho, ahorita que estamos hablando con un apologeta, como es Dante Urbina, y un sacerdote, como es el padre Olivera, bueno, Dios es libertario, ¿sí? Tanto los hombres, todos los hombres están bajo el pecado, como mencionaba Dante, pero Dios no dice, bueno, aquí los voy a separar y los voy a castigar, no, simplemente Dios los deja hacer lo que quieran, ¿vale? Que eres malo, sigue siendo malo, que eres bueno, sigue siendo bueno, al final va a llegar el juicio, pero al final, no ahorita en este momento, y esto lo que está pretendiendo Dante precisamente es eso, ¿no? Que ahorita se ponga un alto, se regule cómo actúa la gente, ¿no? Si son malos, sigan siendo malos, otro poco tiempo. Si son buenos, sigan siendo buenos. Cuando llegue el juicio, entonces ahí sí veremos. Dios es libertario, deja al hombre hacer su voluntad, pero Dante quiere que el hombre se regule a sí mismo, o que lo regule el gobierno. Cuando no molesten a los otros. Lo cierto es que si uno se plantea que es verdad que muchos liberales, por ejemplo, han estado a favor de que no se aplique la pena o la pena de muerte, que es el aborto en concreto, para un niño no nacido, pero después dicen, en eso sí, tiene que meterse en el Estado, se puede meter en algunos ámbitos. Entonces, si surge un partido de los pedófilos, por ejemplo, bueno, entonces ahí no se puede dejar la libertad así autodeterminada como se quiera, porque por más que los niños estén de acuerdo con tener relaciones con adultos, y bueno, mejor no, porque no conviene, porque son vulnerables, toda la cosa. Entonces ahí sí el Estado... Aquí tiene un error el padre Olivera. No es cierto que los libertarios digan, bueno, en el caso del aborto que sí se meta el Estado. No es cierto. Un libertario no va a decir que el tema del aborto sea una cuestión que le incumba al Estado. Todo lo contrario. Igualmente aquí está haciendo un ejemplo de la pedofilia. Dice un partido pedófilo. Bueno, está hablando de política. O sea, precisamente el libertario está en contra del estatismo. No es concebible un partido político, no es concebible un ordenamiento del Estado. No, no, no. Lo que propone el libertario es, bueno, hay cuestiones que son moralmente inaceptables y que no se deben de permitir, ¿vale? Está en el principio de vida, propiedad y libertad, ¿no? Entonces, aquí en el aborto, el caso del aborto, pues directamente va contra la vida, está contra la vida, es el pacto de no agresión. Si tú rompes el pacto de no agresión, entonces la sociedad en conjunto te puede agredir a ti y de hecho es obligación agredir. Si yo veo que alguien mata a otra persona, inmediatamente es señalarlo con el dedo, ¿sabes qué? Estás rompiendo el pacto de no agresión, por tanto, tú ya no estás protegido bajo ese pacto. Y ahora a ti te podemos agredir sin ninguna represalia. Ese es uno de los fundamentos del libertario. En cuanto al aborto, pues obviamente estás rompiendo el pacto de no agresión, estás haciendo daño a un tercero, por lo cual estamos hablando de seres humanos. Es cierto que por ahí uno de los iniciadores, uno de los padres del libertarismo es Rothbard, y él consideraba que los niños no eran sujetos, no eran no tenían esa protección, ¿no? Del pacto de no agresión. Sin embargo, Rothbard estaba equivocado, porque él inclusive decía que hasta niños ya nacidos, niños pequeños hasta los 12 años, no sé, que de hecho no lo decía, pero básicamente hasta las mujeres podrían no ser sujetos de derechos, sino que directamente solamente el propietario,
O sea, básicamente un hombre blanco, millonario, con recursos, por lo menos no millonario, pero con recursos, con una casa, con propiedades, era sujeto de derecho. Ahí estaba equivocado Rothbard. Sin embargo, si lo extendemos a los seres humanos como individuos, el principio de vida, propiedad y libertad es perfecto. ¿Sí? Directamente está de acuerdo con Dios. ¿No? Entonces, bueno, aquí los niños pues directamente son sujetos de derecho, no se les puede agredir, no se les puede esclavizar, igualmente que a los adultos, ¿no? Entonces no hay, hay un error pequeño de libertario y un error grande de aquí del padre que no entiende muy bien el concepto. Tiene que meterse, perfecto. Ahora el planteo es por qué podría meterse el Estado, por ejemplo, a regular el aborto, en el mejor de los casos, o este tema de la pedofilia, pero no debería meterse en el ámbito de la economía, porque también la economía es parte de la moral. Bueno, ya aclaré que ni en el aborto ni en la pedofilia se tiene que meter el Estado. De hecho, el Estado debería desaparecer lo más que se pueda, paulatinamente, y lo podemos ver poco a poco en otras cápsulas para explicar cómo se hace esto. Pero no, ahí está equivocado en su planteamiento y de hecho está poniendo ejemplos de un partido pedófilo, un partido político. Pues obviamente que no va a estar de acuerdo un libertario con eso. ¿Qué dicen ellos? Efectivamente. A ver, como decía el conocido economista liberal Juan Ramón Gallo, el liberalismo propone una ética minimalista. Los liberales o libertarios alzan 3 banderas, ¿no? Ahí con su símbolo de la serpiente. 1, vida. 2, libertad. 3, propiedad. Esa es su ética minimalista. Entonces, ¿y cómo entienden esto? Ellos, ¿cómo entienden vida en el liberalismo? Vida es no matar. Mientras no mates a nadie, ok. ¿Cómo entienden libertad? Como no interferencia. Mientras nadie ponga una pistola en la cabeza al otro, mientras no se ejerza la violencia o la coacción, entonces es libre. Y propiedad, pues, que las transacciones sean conforme a la propiedad privada de cada uno. Fíjate qué casualidad, que se parece mucho a los mandamientos que da Dios, ¿vale? No matarás, vida. No robarás, propiedad. Bueno, el otro de libertad, bueno, no recuerdo, pero los otros dos por lo menos ahí están. O sea, no es que se le haya ocurrido al libertario esos principios de manera así que se les vino a la cabeza, ¿no? Esto viene inclusive en la Biblia, amigo Dante, eso como que se te lo olvidó ahí, se te olvidó que eras apologeta y que sabías de la Biblia. No que se meta el Estado a regular o poner impuestos o lo que sea. O algunos mínimamente podrían aceptar los impuestos tal vez, pero dan primacía al principio de propiedad. Respecto a los impuestos, pues ya te leí, 1 Samuel, donde habla de diezmar sus riquezas, son los impuestos, básicamente. Y sí, efectivamente, Dios habla en contra de los impuestos. Ahí está, te lo puse en 1 Samuel. Me gustaría que lo revisaras, porque ya lo leíste, ya lo habías leído, ya lo habías visto, lo viste con el profesor Huerta de Soto. Tú mismo lo vas a aclarar. Profesor Huerta de Soto habla precisamente de esa carta y habla precisamente de los impuestos. No sé por qué tú no, como que te olvidas de eso, ¿no? Tú sí quieres impuestos, tú sí quieres que el Estado tenga dinero de manera, pues, ilegal, de manera inmoral, ¿no? Que te robe el 10% bueno, aquí ya es el 50% de lo que tú produces, solamente para gobernarte, ¿no? Para regularte. Ahora bien, un liberal acudiendo al principio de vida podría, sí, oponerse al aborto. Es posible, ¿no? Aunque ahí también entramos a la discusión de que es posible ser liberal, o sea, teóricamente liberal, y considerar que el concebido no es vida humana, o que no es una vida valiosa, o que no es persona. O sea, un liberal puede pensar eso, porque no es una premisa intrínseca del liberalismo el tema de que el concebido desde el instante, su concepción es vida humana, valiosa, con valor intrínseco. En el caso del catolicismo, esto sí es una premisa intrínseca, porque está definido por magisterio. En cambio, un liberal puede ser pro vida, sí, bajo el principio de vida y bajo el principio de no agresión, pero siempre y cuando considere que... Bueno, aquí un apunte, Dante. Estamos hablando de si se puede ser liberal y católico al mismo tiempo. Tú estás hablando de una cuestión de magisterio de católicos. Estoy de acuerdo. Si yo soy católico y soy libertario, no hay ninguna contradicción. Y es evidente que si yo soy católico y soy libertario, es evidente que yo voy a estar en contra del aborto porque el magisterio católico dice que la vida humana comienza desde la concepción.
Yo puedo ser libertario y católico. No hay ninguna incongruencia ahí. Tú sigo esperando a ver que demuestres que no se puede. Sigo esperando algún ejemplo de por qué el libre mercado va en contra del cristianismo o de la iglesia católica. No lo has dicho hasta ahorita más que ejemplos equivocados y vas a dar peores ejemplos donde te vas a disparar tú mismo al pie una y otra vez. Continuamos. El concebido es vida humana valiosa que debe ser protegida. Pero uno puede ser perfectamente liberal y no estar de acuerdo con esa premisa menor. Aunque esté de acuerdo con la premisa mayor liberal del principio de no agresión, puede estar siendo liberal en desacuerdo con la premisa menor de que el concebido sea vida humana valiosa o persona que deba ser protegido. Entonces, es posible ser liberal y ser pro vida o pro aborto. Pero más que meterme al tema del aborto, yo quiero poner otro tema más claro con los principios minimalistas. Mire, le voy a plantear una situación para que esto se entienda mejor, así como usted me planteaba el tema de los olivos. Supongamos lo siguiente. Supongamos un desierto en Medio Oriente donde se privatiza absolutamente todo el agua. Y claro, los liberales dicen que el Estado no debería tener injerencia en esto, ¿no? Lo mejor es privatizar y privatizar. Privatizamos el agua porque supuestamente los privados siempre administran mejor esto. Supongamos ahora que un sultán multimillonario adquiere todo el agua de ese desierto y lo quiere legítimamente, o sea, hace un contrato libre y como es el que tiene capacidad de pagar más y el que pueda vender el agua buscará que le paguen el mayor precio, se lo venderá a este sultán. Bueno, aquí ya se acaba de agarrar una ametralladora y acribillarse el propio pie, el pobre Dante. La definición de sultán es un hombre de estado, ¿sí? Es un hombre de guerra, es un hombre que se agencia el poder de una región por las armas. Básicamente lo que hace el Estado, cualquier Estado del mundo históricamente hace lo mismo. Se hace con el poder a través de la violencia, ¿no? De la amenaza, de las armas, de los ejércitos, etcétera. Exactamente estás definiendo lo que es un estado en un sultán, Dante, y lo estás usando como un ejemplo para demostrar por qué es bueno tener un estado que nos regule. Ay, por favor, Dante. Bueno, mira, acabas de cometer una grandísima tontería, pero vamos a arreglarla, vamos a cambiar esto del sultán. Vamos a poner a un empresario. Vamos a decir que Bill Gates se dio cuenta que en este desierto es muy buen negocio comprar toda el agua que hay en ese desierto. Bill Gates va, compra toda el agua y entonces pues él fija el precio porque él es el dueño de toda el agua, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que hace Bill Gates según en tu ejemplo, que ya de entrada es una barbaridad y una tontería que demuestra que en economía estás muy perdido, Dante. Entonces el sultán es propietario de un área o de agua en un área enorme, absolutamente enorme, el desierto donde existen otras personas. A ver, continuamos con el ejemplo y después vamos a considerar las implicancias del liberalismo. Sí. Supongamos una mujer que vive dentro de esa área y que requiere del agua para lavar la ropa, para hacer los alimentos, para múltiples usos. No es una cuestión de vida o muerte, pero lo requiere para muchas cosas necesarias y útiles para el desarrollo normal y digno de su vida. Y ella tiene sus hijos y todo eso, ¿no? E incluso su esposo. Ahora bien, ella tendría que adquirir el agua del propietario privado, que es el sultán, porque él es el propietario legítimo. Entonces va donde el sultán y le ruega por favor que le pueda donar un poco de agua. El sultán en su libertad decide no donarle el agua. Muy bien, aquí hay otro problema que viene en su ejemplo de Dante, ¿no? Primero que nada dice que compra toda el agua de esa región. Eso es pues más o menos risible, algo un poco absurdo, ¿vale? No puedes tú comprar toda el agua de una región. Puedes comprar a lo mejor un pozo, a lo mejor un oasis, a lo mejor un manantial. Puedes comprar una tierra, tal vez, una extensión de tierra, pero no puedes comprar toda el agua. O sea, si te pongo un ejemplo, si yo cavo un pozo y encuentro agua, pues esa agua es mía, no es que tú ya tengas derecho sobre esa agua que yo he cavado, por ejemplo, bajo mi casa, ¿no? O sea, en mi propiedad cavo un pozo y ahí saco agua. No es como que puedas tú comprar toda el agua directamente. Si yo llevo agua de otra región a esta región, pues tampoco es que tú eres dueño de esa agua, ¿no? Puede el sultán, bueno, el empresario Bill Gates comprar a lo mejor
una extensión de tierra, si encuentran agua en otra extensión de tierra, ahí la van a poder utilizar. A lo mejor compró un río, a lo mejor compró un lago, este, y la está explotando, ¿vale? Eso es diferente. Vamos a continuar con el ejemplo a ver si puede lograr un punto el señor Dante. Dice, no, tú me tienes que pagar el precio. Y pone un precio de mercado. El sultán dice, este es el precio que yo establezco. Y entonces la mujer dice, yo no puedo pagar ese precio. Y entonces tratan de forcejear sobre el precio y no llegan a un acuerdo sobre el precio. Y el sultán le propone una transacción alternativa. Le dice, usted se acuesta conmigo. Se acuesta conmigo y a cambio yo le voy a proporcionar tanto de agua. Ok, esa es una situación aún más ridícula, ¿no? Imagínense Bill Gates, ¿no? Millonario, ¿verdad? Anglosajón, proponiéndole a una, no sé, digamos a un árabe, ¿no? Ahí en el desierto del Sahara, ¿verdad? Toda llena de, bueno, pues su piel desgastada por el sol, por la arena del desierto, por el aire. Una mujer no tan agraciada, ¿por qué querría acostarse con ella Bill Gates? Pero bueno, supongamos que es así, ¿vale? Lo que pasaría en el libre mercado es muy sencillo. Una persona se da cuenta que Bill Gates ha comprado una gran cantidad de tierras y se ha agenciado con el control del agua, ¿no? De una zona. Y hay gente ahí que necesita agua, que necesita trabajar. Bueno, una persona en el libre mercado diría, bueno, pues yo voy a encontrar otra manera de sacar agua. A lo mejor construyo pozos, cavo pozos en donde no sea propietario Bill Gates y esa agua la vendo y pues me voy a forrar de dinero. Otra opción es llevar agua de otra región a esta región y bueno, pues también generar riqueza, ¿no? Sí, que Bill Gates siga buscando mujeres ahí en el desierto para acostarse con ellas, que yo me voy a forrar de dinero yendo a venderles agua y obteniendo ganancias. Eso es lo que pasa en el libre mercado. El ejemplo de Dante es totalmente burdo, ridículo, absurdo, desde el principio, que dice que un sultán es la encarnación del Estado, es un Estado pequeñito. Eso es un sultán, ¿no? Si hubiera dicho un empresario, bueno, a lo mejor estaríamos hablando como ahorita, ¿no? De un ejemplo un poco menos ridículo, pero hablando de un sultán, ya, o sea, se disparó en el pie el pobre Dante. Entonces la mujer eventualmente acepta esto, se acuesta con el sultán y obtiene a cambio agua. Ahora bien, de acuerdo a los principios liberales, ¿se ha violado alguno? Vamos a examinar con cuidado. 1. Principio de vida. ¿Se ha matado a alguien? No. No se ha matado absolutamente a nadie. La mujer no mató al sultán, el sultán no mató a la mujer. 2. ¿Se ha violado el principio de propiedad? No, porque el que es propietario legítimo contractual del agua es el sultán, porque la adquirió por el mecanismo de mercado privatizado. Y la mujer tiene autopropiedad sobre su cuerpo. Ojo, acá no me meto al tema de decir que el bebé es parte del cuerpo de la mujer. No, hablo del cuerpo de la mujer en tanto su propio cuerpo, sus órganos y eso. De hecho, el economista austríaco Murray Rothbard hablaba de esto, de la autopropiedad de uno sobre su propio cuerpo. Entonces la mujer, con la autopropiedad de su cuerpo, eventualmente ha decidido entrar a esa transacción. Entonces no se ha violado el principio de propiedad. Tercero, se ha violado el principio de libertad. El acuerdo fue voluntario. La mujer, sin coacción, sin que nadie le ponga una pistola en la cabeza, sin que venga el Estado a coaccionar con su fuerza, accedió a acostarse con el sultán a cambio de agua. Es correcto, Dante, no se ha violado un principio libertario. Y lo que tú propones realmente es aberrante. O sea, tú propones que esta mujer que ha libremente decidido, pues al verse sin recursos económicos, porque a lo mejor no tiene una actividad económica, a lo mejor no trabaja, no produce nada, no está aportando nada a la sociedad y por eso no tiene medios para pagar su agua, ha decidido, bueno, pues aportar con su cuerpo. Lo que tú propones es que esa mujer pues la metamos a la cárcel, le impongamos una multa, la castigue el gobierno de alguna manera por haber hecho eso. Y al empresario que es dueño del agua, que también lo castiguen por haber aceptado eso o por haber propuesto eso. Realmente es aberrante lo que estás proponiendo, Dante. O sea, si esta mujer no tiene otra forma de contribuir a la economía de la región, no tiene otra forma de contribuir a sus vecinos, a su estado, a sus vecinos, a su sociedad, bueno, ¿por qué tú la vas a condenar por haber a lo mejor
ofrecido un favor sexual a cambio de un bien material. Eso puede ser que tal vez sea inmoral, lo entiendo, pero esto de alguna manera, de ninguna manera debería de castigarlo, ser motivo de condena. Lo que tú propones es que se vayan a la cárcel. La mujer que necesita el agua y que dice, bueno, pues puedo ofrecer esto, su cuerpo, y el varón, el empresario, que dice, bueno, pues yo tengo agua y quería un favor sexual a cambio. Tú quieres que los dos vayan a la cárcel. O sea, ahí ese es estatismo puro, ¿vale? Eso es marxismo. Eso es marxismo, básicamente es lo que decía Marx, ¿no? Aquellos que no están dentro del movimiento, bueno, pues que no aportan con trabajo, se van a la cárcel, ¿no? Y es que eso es lo que pasa con el marxismo. ¿Sí? Cuando tú no produces los bienes que quiere el Estado, vas a la cárcel. Si no los produces en cantidad o en calidad suficiente, igual vas a la cárcel. Aquí la mujer tú la estás condenando a la cárcel porque ella a lo mejor no tiene otra actividad económica. Aunque, te repito, en el ejemplo está totalmente mal planteado. La realidad es que habrá mujeres que les guste o quieran hacer eso y habrá otras mujeres que digan, ¿sabes qué? Pues yo puedo aportar de otra manera a la sociedad. Vale tanto el agua, no hay problema, la pago. ¿Por qué? Porque yo estoy aportando a la sociedad. A lo mejor aro el campo, a lo mejor crío ganado, a lo mejor hago servicios comunitarios, limpieza, miles de cosas, de actividades que puedas hacer. Precisamente el libre mercado te da la opción de hacer lo que sea, lo que tú quieras. Eres libre de hacer, dedicarte a lo que tú quieras. Y en el estatismo dice no. No, 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 tú no te puedes dedicar a eso, ¿no? Y te meto a la cárcel, y te impongo una multa. Eso está completamente aberrante lo que dices, Dante. Entonces acá tenemos un caso en que no se está rompiendo ninguno de los principios liberales, pero tenemos una situación absolutamente inaceptable para cualquier sociedad digna y para cualquier cristiano. No, 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 es inaceptable para ti, pero no es inaceptable para una sociedad digna ni para Dios. Precisamente cuando viene la mujer adúltera y le piden a Jesús que la apedree, Jesús no dice, sí, apedréenla porque eso es inaceptable para una sociedad digna y para Dios no. Jesús dice, quien esté libre de pecado tire la primera piedra. Así es esto, Dante. Dios es libertario, aunque no lo quieras ver. Dios dice, quien no haya hecho algo malo, quien no haya tenido un pecado, pues que tire la primera piedra. Todos somos pecadores, amigo Dante. Todos vamos a cometer errores. Cualquier empresario se va a tratar de aprovechar del cliente y cualquier cliente se va a tratar de aprovechar del empresario. Eso está dentro de la Biblia, está ya avisado por Dios, ¿no? Y está tolerado. Dice, quien nunca lo haya hecho, tire la primera piedra. Todos lo hemos hecho, entonces, ¿sabes qué? Dice Dios, bueno, pues traten de ser buenos. Eso es lo que nos llama, ser santos porque yo soy santo. Y eso es una cuestión de elección, de libertad, Dante. Eso es lo que no entiendes. Que cada quien en su libre albedrío, en su libertad personal, va a decidir si ser bueno o no ser bueno. Ahora bien, hay muchas soluciones al libre mercado que no tiene que regular un Estado, sino que se puede regular desde el libre mercado. Te invito a ver al profesor Huerta de Soto, al profesor Miguel Ancho Bastos, libertarios que además tienen una visión perfecta de cómo puede funcionar el libre mercado y cosa que funciona al día de hoy. O sea, no es como que haya un Estado sobre los estados. Entre estados a nivel internacional hacen transacciones y no hay nadie que los esté regulando. ¿Vale? Simplemente hacen una transacción y cuando algo sale mal, van a una instancia que ellos mismos proponen, como aparece en 1 Samuel. Había una instancia de jueces que ellos mismos estaban de acuerdo con ir con ese juez y que juzgue entre ambos quien tiene la razón. El Estado no es eso, Dante. El Estado viene a robarte, viene a esclavizarte. Por favor, entiéndelo, ojalá y lo puedas captar, Dante. Ojalá ustedes también lo tengan claro, hermanos. Pues les agradezco mucho su atención. Ya se alargó mucho el video, pero bueno, pues estamos al pendiente. Vamos a posponer un poquito más el curso de apologética porque tenía este video pendiente. Vale, muchas gracias y tengo algunos más pendientes, pero voy a tratar de apurarme. Hasta luego.